Muy buenas amigos de Supermotor Online, hoy traemos ya a un conocido, el nuevo Kia Sportage, pero en esta oportunidad traemos la versión más actual, la que ha sido estrenada hace muy poco, y es nada más y nada menos que la híbrida enchufable, FEV, para los que conocen este término. En este caso, estéticamente el coche no ha variado prácticamente en nada. Vamos a dar un pequeño repaso, tanto exterior como interior, pero en la parte dinámica yo creo que es donde les va a interesar mucho más todo lo que nos trae este Sportage FEV. Así que nada, acompáñenme y comenzamos. Bueno, básicamente estamos con la versión Tech del Sportage híbrido enchufable. Aquí vemos un capó muy plano en esta zona, aquí unas aristas hacia el lateral y las ópticas ya nueva firma en esta generación, con la luz diurna LED en este formato boomerang, esta zona con las ópticas principales en LED y este carenado con el entramado en negro brillo, toda esta zona con esta lama en plata para tener este formato Tiger Nose acostumbrado de Kia, y el nuevo logo de Kia aquí integrado en esta pequeña pestaña que lleva aquí el capó. Por supuesto, este paragolpes, como es el acabado Tech, tiene menos resalte con respecto a la versión más alta, que es la GT Line. Aquí vemos estos añadidos en negro brillo, negro mate y algún elemento en plata para darle este aspecto también sub al Sportage. En el lateral vemos, bueno, el mismo Sportage, ya como os he dicho, por ser híbrido enchufable no hay mucha variante, excepto por una cosa que lo vamos a ver en el pilar C. Por supuesto, llevamos en esta Tech estas llantas bitono, negro brillo y plata así brillante, en tamaño 19 pulgadas y unas gomas Michelin 235/50 de perfil. Unos pasos de rueda marcados en la chapa con buen tamaño y también otra parte en negro brillo en esta zona más cercana a la rueda. Luego líneas de tensión, nace aquí una en la aleta delantera, va justo por esta zona hasta difuminarse en la puerta trasera. Unas taloneras también en negro brillo con este elemento también en plata como lo lleva el paragolpes delantero, da juego también con estos marcos de las ventanas, cristales oscurecidos y como buen sub lleva estas barras en aluminio en el techo. Los espejos retrovisores también en el color de la carrocería con los intermitentes integrados, y en el pilar C vemos esta zona con la parte en cromo que nos permite hacer este efecto de techo flotante, aunque en esta unidad llevamos el mismo color verde de toda la unidad, ¿vale? En el pilar C vemos aquí la tapa del repostaje de la gasolina. En el lado contrario tenemos el tapón para la recarga de la batería. Esa es una de las diferencias del Kia Sportage híbrido enchufable. En la parte trasera vemos este nuevo diseño del Sportage, es pilotos traseros que van unidos con esta línea, el logo de Kia aquí en esta parte central, Sportage, y otra de las diferencias en este híbrido enchufable es el anagrama FEV que va aquí en este lado izquierdo. Un alerón también que da continuidad a este efecto del pilar C con el cromo, le da un buen acabado, la tercera luz de freno aquí integrada, estos aletines y esta zona de cristal oscurecido, y por supuesto llevamos aquí el limpialuneta aquí oculto debajo del alerón, un punto muy a favor para mantener toda esta área limpia de elementos. El paragolpes resalta todo este efecto en negro brillo, característico de Sportage, algo que a mí el negro brillo aquí en esta zona me parece un poco excesivo, pero para gustos colores. Sensores traseros aquí integrados, los catadióticos aquí en los laterales y este material también en plata para dar este aspecto también sub. Eso sí, aquí en el Sportage no han recurrido a al menos en este acabado, a estas falsas salidas de escape. La salida real está justo aquí debajo, así que una buena terminación para esta trasera. Vamos a ver el interior. Bueno, vamos a ver el maletero. Generalmente estos modelos híbridos enchufables van variando sus capacidades con respecto a las versiones térmicas. En este caso, el Sportage FEV es uno de estos modelos que no ha sufrido tanto cambio, más bien todo lo contrario. Ha bajado de litros con respecto al térmico, pero no tantos, unos 30 litros aproximadamente, y mantiene 540 litros de capacidad, una capacidad muy buena. Vemos aquí esta bandeja que se puede retirar también y una boca de carga bastante buena. Como veis, tenemos algunos ganchos
en este lateral, los asideros para batir los asientos, conector 12 voltios, ¿vale? Más ganchos, y debajo tenemos algunos huecos para guardar cables o cosillas más pequeñas. Muy buena terminación, al igual que en el portón, plástico de batalla. Eso sí, el portón no es eléctrico, es de acceso manual. ¿Y por qué este Sportage tiene esta capacidad prácticamente intocable con respecto a las térmicas? Simplemente porque las baterías van alojadas entre ambos ejes, más en el suelo. Así que aquí tienen otro tipo de conexiones, de adaptaciones, pero que no quita tanta capacidad. Para obtener la capacidad máxima tendríamos que abatir los asientos en formato 40-20-40 y tendríamos aproximadamente unos 1700 litros de capacidad máxima. Así que nada, buen maletero, buena disposición, buenas formas, así que vamos a ver las plazas traseras. Plazas traseras. Otro punto diferente del híbrido enchufable es que se reduce unos centímetros en las plazas traseras, pero como veis, al uso no hay mayor problema. Seguimos teniendo más de 5 dedos de separación de las rodillas, podemos extender un poco más las piernas, y en este acabado tech vemos unos asientos en tela con buen diseño, tienen un buen tacto, además las lumbares sujetan muy poco, tampoco es su objetivo. Y en cuanto a materiales, bueno, plásticos duros, aquí en esta zona intermedia un añadido así efecto aluminio, un entramado bastante curioso. Estas manetas muy típicas para el Sportage, negro brillo para la zona de levalunas, e incluso tenemos en este acabado tenemos calefacción para los asientos, ¿vale? Avispa está en ello, se ha ido, no le ha gustado mi voz. Por supuesto, aquí modelos Kia con los puertos USB en estos laterales, así para no tener nada aquí en la zona de los pies, un detalle bastante bueno. Y en la parte central tenemos las salidas de aire con regulación de temperatura, así que es un clima 3 zonas. Una pequeña bandejilla, bolsillos en esta zona, aquí ganchos para colgar alguna cosilla y por supuesto otro detalle Kia que va aquí en los reposacabezas delanteros para colgar abrigos o alguna cosilla que queramos. Muy buena disposición, buena altura, plafón y luminaria en esta zona central. Y para las familias, aquí anclajes Isofix entre ambas banquetas, no lleva canaleta, pero están bastante ubicadas de buena manera para no cargarnos de mala manera este tapizado. Aquí la plaza central tenemos este reposabrazos con 2 portabebidas y seguramente sea un poco más incómodo porque es más duro, pero en cuanto a uso podemos ir con las piernas juntas. Tenemos aquí 3 dedos de separación de las rodillas y en cuanto a anchura vamos bastante bien, así que estas plazas traseras del Kia Sportage son muy recomendables. Vamos a la parte delantera. Parte delantera, nos subimos. Como os he dicho antes, tenéis a la prueba de anterior, tanto la presentación como la prueba del GT Line híbrido. Aquí, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Encontramos este salpicadero con buenos materiales, las 2 pantallas unidas en este formato curva que ya Kia implementa en sus modelos desde el V6, con buena terminación, muchas salidas de aire. En esta zona tenemos 3 en la parte central y 2 en los laterales. Esta pantalla multifunción con 2 tipos de uso, seleccionando tanto para uso multimedia como para el clima, nos cambia los formatos, y los 2 diales tanto para volumen o clima. En esta zona, bueno, todo el sistema de mando, caja de cambios, aquí puertos USB y carga inalámbrica, por supuesto el botón de encendido, y aquí la zona para la calefacción de los asientos delanteros y del volante. En esta zona tenemos el control de descenso, tenemos también el dial para el modos de conducción Drive y Terrain, que también ahora en la parte dinámica os comentaré, el EV y HEV, el auto hold, cámaras. Solo tenemos cámara trasera y los sensores de parking. Aquí la zona de portabebidas, otro huequecillo también de guantera, y aquí una guantera ya, bueno, con mediana dimensión, pero el reposabrazos no es ajustable ni en altura ni en profundidad. Unos asientos igual en acabado de tela, con alguna inserción ya en piel, también para darle un poco más de toque diferente. Aquí las puertas tienen mejor acabado, mullidos, en esta zona piel, negro brillo, muy buen acabado. Un volante no es achatado ni nada, totalmente redondo, con buena disposición, mandos en los 2 radios multifunción para multimedia y control de velocidad de crucero y todo el sistema. Y aquí levas en el volante
con un acabado bastante bueno. Limpias en este lado y aquí el sistema de luces automáticas. Por supuesto, no llevamos ningún tipo de pedales en aluminio ni nada. Huecos portaobjetos muy grandes en las puertas, aquí también en esta zona que os he comentado, y en la guantera, bueno, para guardar documentos con buena disposición. Toda esta zona, el plafón iluminario, y aquí el espejo interior, que es fotocromático. Por supuesto, ahora vamos a la parte dinámica, que es donde seguramente estéis más interesados en conocer este Sportage FEV. Acompáñenme. Bueno, ya estamos al volante de este Kia Sportage híbrido enchufable. Esta revisión de esta versión, pues vamos a enfatizarlo un poco más en la parte dinámica, ya que en el exterior e interior ya con las anteriores pruebas están un poco más completas, ¿no? Pero bueno, en la parte dinámica, este motor 1.6, 4 cilindros de 180 caballos, que ahora os comentaré, pero cumplen con muy buena nota, asociado a un motor también eléctrico, que sumados nos dan una potencia de 265 caballos. Una potencia que realmente en este coche se nota sobre todo cuando pisamos a fondo el pedal, notamos un coche mucho más contundente. Es a día de hoy el Sportage más potente de la gama, pero que esto no nos confunda en cuanto a sensaciones sobre todo. A ver, este motor gasolina 180 caballos aporta en todo momento la energía o la potencia que necesitas, ¿no? Por eso que en el momento que ya necesitemos pie a fondo del acelerador o bien ya no tenemos suficiente batería, este motor te va a cumplir con muy buena nota. No es como otros coches que tienen un motor térmico mucho más pequeño y que luego notas esa falta, ¿no?, de sabor en la conducción, en esa potencia. En este caso Kia ha logrado combinar bien estas opciones y hacen que el coche tenga una muy buena dinámica. Pues a nivel de conducción es un coche cómodo, un coche confortable. Ya os dije en su día cuando probamos la versión híbrida que a mí la sensación que me daba incluso era un poco mejor que la del Tucson, y eso que derivan prácticamente en mucha plataforma, bueno, en muchos elementos derivan, ¿no?, por ser del mismo grupo. Pero a mí me ha resultado siempre un poco mejor la conducción de este Sportage, no sé. Esto, como siempre os digo, es muy subjetivo, es algo que tenemos que tener en cuenta. Me puede gustar más a mí, pero a otros al contrario, ¿no? Esto es algo muy subjetivo. En este caso el Sportage me da buenas sensaciones, tiene un buen recorrido de pedal, prácticamente inmediato. La dirección, pues electrónica, no transmite tanto como yo quisiera, ¿no? Debajo de esas ruedas que pasan en el asfalto notamos esa falta, ¿no?, de comunicación. Ahora mismo vamos en modo eco. Aquí Kia ha optimizado estos modos, unos modos que durante años estamos viendo, ¿no?, a menudo, el modo eco, modo normal, modo individual, modo tal. Aquí solo dos modos tenemos pulsando. Aquí en el modo drive, ¿vale?, tenemos el modo eco o modo sport. Sí es cierto que en el modo sport tenemos un poco más de vidilla, un poco más de inmediatez en la aceleración, y en el modo eco tenemos esa parte un poco más tranquila, relajada, que no hay esa contundencia. Esto, como os podráis imaginar, está a favor de la parte eco, ¿no? Buscar unos consumos mucho más contenidos, y obviamente si estás en un modo urbano, un modo tranquilo de conducción, el modo eco te va a venir fenomenal. Pero si eres de las personas más inquietas, un poco más de alegría en la conducción, el modo sport te va a venir muy bien. Además tenemos esta alternativa, pulsando nuevamente, el modo terrain, que se ajusta a ambos ejes, una tracción inteligente, 4-wheel drive, que nos da opciones de snow, nieve, barro y arena, snow, mud y sand. En este caso pues tenemos estas tres opciones que, bueno, van a facilitar el uso de este coche en estas diferentes opciones, ¿no? Ajusta sobre todo el momento que vamos a pedir más gas, cómo va repartiendo en el eje. Es un ajuste electrónico para favorecer la conducción en estos pavimentos. El puesto de conducción es muy bueno, tiene una sujeción
Los asientos muy correctos, vamos muy bien, buena altura. Esta disposición de las pantallas me gusta, es correcta. Si es verdad que según cómo tengas ubicado el volante, justo el indicador de EV va aquí pegado al potenciómetro y esta parte del aro del volante nos tapa esta opción. Al menos en mi posición ideal de conducción no lo veo, no veo en qué momento va. Ahora sí que voy girando, ya puedo ver un poco, ¿vale? Cuando va en modo eléctrico, en modo EV, lo va gestionando y en ese caso ya lo podremos ver. Pero bueno, hay ciertos elementos que según en qué ubicación vayas se tapan. Esto también debido a que la pantalla está muy cerca del volante. Pero esto ajustando un poco el volante, jugando quizás un poco con las disposiciones, podrás obtener mayor detalle, ¿no? Pero a mí me ha pasado esto. Tenemos también detección de cambio involuntario de carril, frenada de emergencia, velocidad de crucero adaptativo, todas estas funciones que dan algo más de calidad, ¿no? En cuanto a seguridad y confort. Y bueno, tenemos modos también para el sistema híbrido, modo automático, un modo híbrido y un modo eléctrico. El modo eléctrico solo entra en funcionamiento si tenemos batería, si tenemos carga en la batería. Una batería que obviamente, aquí os dejo los datos, nos da al 100%, nos ha dado unos 55-58 kilómetros de autonomía. La marca homologa un poco más, está alrededor de los 70 kilómetros y esto es bastante diferencia, ¿no? Pero ojo, esto ya lo he visto en muchas otras pruebas, incluso de otros coches de similares características. No es un problema, ojito, que están dándole mucha caña únicamente a la marca de que no homologa, no da el resultado que homologa, en fin. Esto dependiendo del modelo, de los kilómetros, porque va en función también del uso del coche, de cómo han sido las cargas. Esto es igual que en el motor. Si tenemos unos consumos derivados de otras conducciones o hacemos una conducción corta, como hay muchas pruebas que las personas cogen el coche 2 horas y ya dan resultados, eso no son resultados porque el coche tiene que irse adaptando a tu modo de conducción, muchos kilómetros, varios días. Ahí sí podemos tener un dato mucho más cercano y aún así, como siempre os digo, esos datos no son para mí totalmente fiables del todo, ¿vale? Porque según en qué coches puede variar, ojo, porque si tenemos unos consumos durante conducciones de 3 meses, 4 meses, cuando ya el coche es tuyo, obviamente tú ya conoces más el coche, tienes mucho más captado las inercias, las frenadas, y vas a optimizar tú mismo la conducción en tu coche y esto se va a notar luego en los consumos. Así que muchas veces nos escribís que a vosotros os da incluso 1 litro menos, 2 litros menos. Es por eso, porque ya va adaptado a eso. Nosotros tenemos 7 días con el coche e intentamos hacer las conducciones más normales, más carreteras secundarias, y por eso nos da esos datos. Por eso la autonomía de las baterías también va asociado a los modos de carga, a las descargas. Toda esa parte también influye en la autonomía total. Por eso es que nos ha dado entre 55 y 58 kilómetros a nosotros al 100% de batería. Un resultado que también es muy bueno, teniendo en cuenta que vas a usar el coche en modo urbano. Y ahí es donde yo veo que es un coche, vamos, bastante bueno si tienes donde conectar o donde cargar el coche, en tu trabajo, en tu casa, en zonas puntuales donde vayas a hacer paradas, pues vas a tener un poco de carga y poder hacer uso de esta batería. Ahí es donde vas a notar el mejor comportamiento de este Sportage FEV. A cambio del híbrido, porque en el híbrido es algo ya automático, también es muy bueno, pero si te quieres despreocupar de esta parte de carga, vete por el híbrido, que es autorrecargable, y ahí te vas a olvidar de ese problema, entre comillas, que no es un problema, es algo que te tienes que adaptar a las circunstancias más que todo. Así que nada, es un coche que me ha resultado muy bueno desde sus primeras versiones que hemos probado, desde las presentaciones, coche que no defrauda. Sí siento también que esta batería del FEV, al estar entre ambos ejes, noto un poco más de aplomo y unas inercias un poco más tranquilas, un coche mucho más dócil de llevar, sobre todo en curvas rápidas, un coche que va bien aplomado, y sinceramente eso también lo he notado con respecto al híbrido convencional, que en algunas curvas le notas un poco más de una inercia
que intenta tirar, ¿no?, del coche. En este caso, en el FEV lo noto mucho más combinado, mucho más regulado ese reparto de pesos, y lo siento bastante estable. Eso sí lo he notado y es un punto también a favor. Espejos exteriores con muy buena anchura, vemos muy bien por los exteriores. En el interior tenemos buena lectura, buena visibilidad con esta luneta. Si vamos con 3 personas adultas, esto siempre se reduce, obviamente, pero tenemos muy buena ubicación. Así que nada, amigos, nos detenemos nuevamente y os cuento mi veredicto final. Bueno, amigos, eso es todo por hoy al volante de este Sportage FEV, un SUV que desde su nueva generación ha ofrecido ya motores térmicos híbridos, autorrecargables, y ahora llega esta versión híbrida enchufable. Una versión que, ya como os he dicho en la parte dinámica, a nosotros nos ha dado una media de 55 y 58 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Esto muy lejos de lo que homologa la marca, que es alrededor de los 70 kilómetros, pero esto ya os comenté en la parte dinámica que es muy subjetivo. Un coche que a nivel de diseño, ahí os dejo a vosotros la decisión, es un coche muy llamativo. Tendréis también la alternativa en Hyundai con el Tucson, que es más o menos la misma plataforma y muchos elementos compartidos, pero que cada marca ha dado su toque definitivo en ambos modelos. Así que podéis probar cualquiera de los dos a ver cuál os gusta más. Pero en este caso el Sportage híbrido enchufable lo veo como un claro candidato si tienes dónde cargar el coche en casa, en el trabajo o en los sitios más puntuales donde vas durante el día. Si puedes lograr cargar, o incluso tus trayectos son menos de 50 kilómetros diarios, te puedes permitir el uso de este coche perfectamente sin tocar la gasolina. Eso sí, si no tienes estas zonas de recarga, es un coche que yo sinceramente no haría el desembolso de los 48.000 euros que vale al menos esta unidad en el Acadotec. Me iría a las versiones convencionales o a la híbrida autorrecargable. Así que ahí está en función de vuestros requerimientos y el uso que le vais a dar. Agradecemos aquí a España la sesión de este Sportage híbrido enchufable y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos un like si te ha gustado el vídeo. Por supuesto, tendréis la campana para que os lleguen las notificaciones y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Por supuesto, también tendréis la prueba escrita de este coche y de otros coches en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.